para entrar en el cuarto mensaje de esta serie, que ¿cómo hemos llamado? La comunidad del Espíritu. Y hemos estado aprendiendo tremendo, porque el énfasis de Dios, el corazón de Dios es combinar el carácter de Cristo en nosotros con el poder de Cristo. Y por eso hoy vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Anteriormente estuvimos viendo vida cristiana, carácter cristiano, vivir para Cristo, ser sacrificio vivo, entregarnos para Él, renunciar a creer que somos superiores a los demás y encontrar nuestro balance en el reino para ahora poder entrar de una manera equilibrada y recibir el arsenal del poder de Dios, que son los dones del Espíritu. ¿Estamos listos para recibir la palabra? Oye, 3 dijeron, 4, 5 dijeron que están listos, el resto no. Bueno, quiero leer la Biblia para que entremos. Romanos 12, 6 al 8. Romanos 12, 6 al 8, la versión internacional dice: tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. ¿Alguien puede decir amén a su palabra? Vamos a orar, pero yo quiero que pienses en Dios, que pienses en Jesús y que pienses en la persona del Espíritu. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como un padre que siempre disfruta tener las manos cargadas de regalos para sus hijos. Los papás que están aquí, ¿cuántos aman regalarle a sus hijos? Si hay algo que disfrutamos, es ver el rostro de nuestros hijos encendidos de alegría por un regalo que le hacemos. Y como el niño pequeño que recibe el regalo de papá y se llena de asombro. Gracias, papi. No, espérate, que tengo más. Y cuando se asombra con el siguiente regalo, espérate, que tengo más. Qué ricura eso, ¿verdad? Y dicen los hijos, Isaac está diciendo: sí, papi, conviértete en ese papá. Bueno, ese es el privilegio de un padre, dar y dar mucho, ¿verdad? Yo quiero que te imagines así a tu Padre Dios. Él llegó al mundo con la gracia de la salvación, pero nosotros pensábamos que venía con las manos vacías. No. En esa salvación las manos estaban llenas de dones preciosos que vinieron a equiparnos y a investirnos de poder para que nunca estemos vacíos, sino plenos. Lo digo conmigo: estoy pleno en Cristo. Y ahora que estamos en época de Navidad, hay una fotografía en las redes sociales de Santa Claus viniendo con una bolsa llena de regalos, y de frente viene Cristo con una cruz. Y le dice: mira, esta es mi bolsa de regalos, le dice Santa Claus a Jesús. Y Jesús le dice: y este es mi regalo, es mi propia vida. Y quiero que pienses que en una sola persona se llenó la vida de todos y que con un solo regalo recibimos todos. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. La palabra que hemos leído, lo que hoy compartimos con la iglesia, que el Espíritu Santo pueda hablar. Necesitamos el mensaje del Espíritu. Habla a nuestros corazones, prepara los corazones también, las mentes, la vida de cada uno de nosotros. Y como siempre te pedimos esto: toda distracción humana y también espiritual, que sea cancelada ahora y el ambiente sea propicio para recibir de ti la palabra de vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, gracias. Hace muchos años tuve un sueño bastante inusual, porque era un sueño de Dios. ¿Por qué sé que era un sueño de Dios? Por todos los simbolismos que había en el sueño, y también porque he aprendido que cuando he recibido sueños de Dios, siempre hay alguien que me habla. Siempre hay alguien a mi lado derecho, a quien no logro ver, pero siempre escucho esa voz y la sabría identificar, aunque 1000 personas hablaran a la misma vez. Siempre habla en mis sueños. Y en este sueño en particular, yo estaba en un desierto, cualquier desierto del mundo. Por la manera en la que las cosas se dieron después, logro asumir que era un desierto en algún lugar árabe. No sé por qué era así la imagen, no tiene nada que ver con ese lado del mundo, el significado del sueño, pero ese era el contexto en el que yo me encontraba, un desierto posiblemente en alguna de las regiones árabes del mundo. Y a cierta distancia, a lo lejos de mí, pero visible lo suficiente como para que yo me quisiera dirigir a ese lugar, había una tienda. Había una casa de campaña, un tent, como se dice en inglés, de esa que usan las comunidades nómadas para protegerse de la arena y del calor del desierto. Y en mi sueño yo sabía, nadie me lo dijo, todavía la voz no había hablado, pero en mi sueño yo tenía la impresión y la fuerza que me empujaba hacia esa casa de campaña.
Así que caminé hacia ese lugar y entré. Y cuando entré, un poco temeroso, tengo que confesar que en el sueño yo sentía miedo de entrar a un lugar desconocido y de estar de por sí en un lugar desconocido, solitario por completo, y entrar a aquella casa de campaña donde yo no sabía lo que me iba a encontrar. Y cuando entré a esa casa de campaña, en la arena de aquel lugar, tapado por la casa de campaña, había un niño acostado boca arriba en el suelo, de unos 7 años de edad. Pero la imagen era grotesca y era desagradable en cierta forma, porque el niño solamente tenía cabeza, cuello y el tronco, no tenía extremidades. Y en algún lugar de aquella casa de campaña estaban también sobre la arena de aquel lugar 2 brazos y 2 piernas. Y ahí fue cuando escuché una voz que me dijo: acércate y une las extremidades al cuerpo de ese niño. Y recuerdo cuando yo temblando en el sueño, todavía lo cuento y lo vivo, cuando puse aquel bracito en el hombro del niño y de alguna manera tenía para coserlo. Cada vez que lo iba cosiendo, se iba adhiriendo la piel del brazo al hombro y se iba volviendo parte del cuerpo y desaparecían hasta las costuras que yo estaba aplicando a ese brazo. Y luego lo hice con el siguiente y luego con las piernitas. Y cuando terminó completado en sus extremidades, el niño se puso de pie y comenzó a dar saltos. Pero ya no era un niño de 7 años, era un hombre joven, fuerte, que por cierto olvidé decir que el niño estaba flaco y desnutrido. Y cuando la escena termina con un niño ya convertido en joven, fuerte, con extremidades completas, saltando y alabando a Dios, lleno de alegría, de risa, de gozo por haber recuperado lo que había perdido, el sueño se terminó. Y siempre que recibo un sueño así, oro y digo: Señor, ¿qué tú quisiste decir con eso? Y no recibo una respuesta de Dios inmediata. Se toma días y me hace orar y orar y orar, y a veces se toma meses y a veces pasan hasta años. Pero en esa ocasión fue cuestión de semana y el Señor me respondió mi sueño con el pasaje de Efesios 4, que hoy no lo vamos a ver, pero tiene un significado increíble de todo lo que ha estado pasando. Y en ese sueño, si ustedes leen Efesios 4 del 11 en adelante, lo que está hablando de la iglesia tiene que ver con ese niño, porque inclusive habla de la iglesia como un niño que puede ser arrastrado por cualquier viento de doctrina, que no puede crecer, pero que luego llega al crecimiento por la unidad del cuerpo. Y quiero usar las imágenes de el sueño, lo que yo vi, lo que estaba presente, para traer el mensaje para ustedes hoy y de esta manera introducirlo. El niño representa una iglesia que dejó de crecer espiritualmente, porque no tenía las funciones completas ni las extremidades para poder moverse, que son parte del crecimiento y que son parte del movimiento que permite inclusive alcanzar los alimentos, convivir y salirse de ambientes inhóspitos, secos, donde no hay vida, como lo es un desierto. De hecho, el desierto significaba eso, donde hay poca vida, un ambiente inhóspito, seco, donde el agua no está presente con facilidad, no se encuentra, donde lo que abunda es arena, cactus, algún que otro reptil, pero muy pocas personas y muy poca vida. Es un ambiente donde la iglesia puede morir más que vivir. Sus extremidades separadas significaba la inactividad de los miembros de la iglesia, porque las extremidades es lo que hace posible que un cuerpo que tiene vida tenga movimiento. ¿Se han dado cuenta ustedes? Que con la ayuda del cuello, las extremidades, brazos y piernas, nosotros logramos alcanzar las cosas, o tomar la comida para llevarla a la boca y nutrirnos, dar un abrazo al que lo necesita, o inclusive ir hacia un lugar y movernos como parte de ser seres vivos y estar vivos. Pero extremidades separadas significa inactividad, y por lo tanto una persona sola, sin extremidades, está destinada a morir. Las extremidades unidas significa la actividad de cada miembro. Cuando la iglesia entiende el lugar que tiene y cómo cada uno es importante para el otro y todos para la vida del cuerpo de Dios. El niño dejando de ser niño para convertirse en un adulto joven, fuerte, ya no desnutrido, con movimiento, con alegría, con gozo, con pasión, representa una iglesia que se ha posicionado en el lugar que Dios le ha dado y que ha entendido que no es la actividad de uno solo ni de un grupo, sino de todos la que trae el crecimiento y la madurez. Y mi acción en el sueño, no hablando de mí, el sueño, los sueños cuando Dios te los da no tienen que ver con nosotros. Son imágenes proféticas de algo que supera a nuestra persona.
Mi acción de injertar las extremidades representa el trabajo de muchos en el cuerpo de Cristo, que son ligamentos en el cuerpo para traer unidad y también movilidad del cuerpo de Jesús, la iglesia. Efesios 4:16. Voy a leer solamente un versículo de ese pasaje con el que Dios me habló para traer entendimiento a ese sueño. Efesios 4:16 dice: por su acción, la acción del Espíritu, la acción del Padre, la acción de Jesús, por su acción, todo el cuerpo crece. Digan conmigo, todo el cuerpo crece. ¿Por la acción de quién? Por la acción del Padre, por la acción del Hijo, por la acción del Espíritu Santo, por la acción de Dios. ¿Por quién el cuerpo crece? No es por nosotros, es por Él, pero es por Él, en nosotros, que Él trae el crecimiento. Vamos a verlo como lo declara. Dice, por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos. Ustedes ven la imagen, sostenido y ajustado por los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. ¿Y por qué traigo a colación el sueño, el pasaje de Efesios 4:16? Si hoy vamos a hablar de Romanos 12, del 6 al 8, de dones espirituales, porque hay una concatenación y una unidad espiritual entre una declaración, Efesios 4:16, y Romanos 12. Está hablando de lo mismo en lenguajes diferentes. Está hablando de cuerpo, de miembros, de iglesia, de participación, de entender que nadie es superior al otro, sino que todos nos necesitamos y que somos una bendición los unos para los otros. ¿Qué tal si miras a alguien, el más cerquita, el más de lejos, el que está delante, el que está detrás, y le digas: tú eres una bendición para mi vida, estar contigo en este lugar me bendice en este día? A lo mejor es lo más bonito que le vas a decir a tu esposa en esta mañana o a tu esposo, pero de paso ya traigo reconciliación si no la había. A lo mejor estaban peleados y ahora tú le dices: eres lo mejor que me pasó tenerte a mi lado, y ya con eso le hiciste el día a tu mujer. Pero ahora díselo a alguien que no vive contigo todos los días y dile: eres una bendición para mi vida. Eres una bendición para mi vida. Me bendice tenerte. Me bendice tenerte. Me bendice ser iglesia contigo. Tus dones, tus talentos, tu llamado, tu fe son una bendición para mi vida. Aleluya. Entonces vamos a entrar en el pasaje de Romanos 12, lo voy a leer una vez más para entender lo que Dios está diciendo a través de este pasaje. En el Nuevo Testamento Dios introduce la idea de los dones espirituales. Eso en el Antiguo Testamento no se encuentra por ninguna parte. Se habla de habilidades y de talentos. Se habla de hombres llenos del Espíritu Santo para trabajar el oro, la plata, etcétera, etcétera. Pero dones espirituales no tangibles, no visibles, pero operables. Que nosotros no podemos ponerlos sobre la mesa, pero que son reales, aunque nadie los puede ver, pero se materializan a través de la acción de las personas. Eso es nuevo en la revelación de la Biblia y es el Nuevo Testamento. Y principalmente Pablo, de las 4 listas de dones en el Nuevo Testamento, Pablo ocupa 3 y Pedro una sola. Y los demás se quedan en silencio porque el Espíritu Santo quiso inspirar a este hombre principalmente con una sabiduría y discernimiento sobrenatural para traer luz a una revelación que nadie había descubierto, los dones del Espíritu. Y presenta al Espíritu Santo como una persona, Dios, pero que tiene unas manifestaciones impresionantes. Su fruto, que son varios, derramados sobre cada persona, y los dones del Espíritu, que son varios, pero que no los da como los frutos. Los frutos se los entrega todos a todos. Pero los dones, como es poder, el Espíritu Santo los reparte como Él quiere y se los da a cada uno como Él quiere. Y cuando tú lees Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Tú lo tienes, yo lo tengo, todos lo tenemos. No es que tú tienes amor y yo tengo gozo, no, es que en mí está el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Y di tú conmigo, y en mí también. Si has nacido de nuevo, si recibiste al Señor, si confesaste su nombre, si fuiste bañado con su sangre, si recibiste al Espíritu Santo, en ti está el fruto del Espíritu Santo para amar, para vivir en gozo, para tener paz, etcétera, etcétera. Amén. Pero con los dones no pasa así. Eso es poder de Dios. Y Él dice: yo no te voy a dar a ti todo mi poder porque te engríes. No te voy a dar todo mi poder porque te llenas de orgullo. No te voy a dar todo mi poder porque crees que no necesitas a nadie. Voy a repartir mi poder
entre todos para que tú tengas una porción de mi poder y tú tengas otra y se sientan necesarios, se busquen, se unan y yo pueda expresarme a través de mi cuerpo, que es la iglesia. ¿Ok? En Romanos 12, 6 al 8. Tenemos dones diferentes. Di conmigo, dones diferentes. Pero una gracia que se nos ha sido dada, según la gracia que se nos ha dado. Son dones diferentes, una sola gracia. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, di conmigo, que lo preste. Ah, como que no se animaron a decirlo, ¿no? Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Hay dos versículos que no leí, son el versículo 4 y 5. Si ustedes siguen la serie desde el comienzo, verán que vimos versículo 1, 2 y 3. Y hoy salté al 6 y ustedes dirán, ¿y qué pasó con el 4 y el 5? Lo reservé para ahora, no te apures. Cálmate. Lo primero que quiero decir es un solo cuerpo y muchos miembros, versículo 4. Ahí está declarando el Señor esta verdad, un solo cuerpo, muchos miembros. Mírate por un momento, mírate a ti mismo. No caigas en esa vanagloria y ese narcisismo de decir qué lindo soy, qué bella soy. No. Recuerda, ya hablamos la semana pasada que tu pecado no es la vanidad, sino la imaginación. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿ya te miraste? Eres la suma de muchos miembros, visibles e invisibles. Hay órganos que tú no estás viendo. Nadie te dice, puede ser que alguien te diga, qué lindo el color de tus ojos, pero nadie te dice, qué lindo tu riñón. A menos que te hagan un ultrasonido. Y te dicen, tengo unos órganos preciosos. Pero eso normalmente ni los que te hacen los ultrasonidos te lo dicen. Ellos normalmente están calibrados para decir, tienes una mancha, vuelve otra vez. Y tú dices, ay, tengo una mancha. Porque es para cobrarte, el seguro tiene que pagar. Pero es otro tema, ese no es el de hoy. Pero normalmente no te dicen, ¿qué nariz? Bueno, la nariz tampoco te la hace. Hay gente que tiene narices bonitas, son privilegiados, ¿verdad? Y tú dices, ¿qué nariz tan bonita? La mía como que me disgusta, pero la tuya qué bonita. ¿Qué ojos más lindos? ¿Qué orejas tan bonitas tienes? Por ejemplo, yo le celebro a Suani siempre sus orejitas porque son chiquitas. Y a mí me decían, ¿quién te peló que las orejas te dejó? ¿No? Entonces, uno trata de celebrar lo que no tiene. Pero nadie te celebra lo de adentro. Sin embargo, trata de vivir sin tu corazón. Trata de vivir sin tus riñones. Hay belleza en eso, ¿verdad? Entonces, di conmigo, un solo cuerpo, muchos miembros. Mira lo que dice el versículo 4 que dejé para ahora. Pues así, como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función. Quiero leer la primera parte y quedarme con ella. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, sucede con nosotros. Un solo cuerpo, di conmigo, un solo cuerpo, muchos miembros. Un solo cuerpo, que es la unidad de nosotros unidos. Por eso nos unimos el domingo, porque decimos, somos un cuerpo. Pero entonces tú tienes un lugar, aunque eres parte de mí, yo soy parte de ti. Yo tengo un lugar en este cuerpo y tú tienes el tuyo. Algunos somos bocas, otros son oídos. Hay gente que oye a Dios, otros lo hablamos de Dios. Otros ven a Dios, otros están discerniendo todo el tiempo. Hay gente que son manos de Dios, ellos tocan, ellos bendicen. Y estoy usando la representación del cuerpo para que entiendas tu lugar. Hay gente que es pies, huelen mal. No es cierto, es caminan. Entonces, hay un lugar en el cuerpo de Cristo. Y Dios te lo dio. Di conmigo, un solo cuerpo, muchos miembros. Esto es lo maravilloso de Dios. Jesús tiene un cuerpo físico, pero tiene un cuerpo espiritual. Con el cuerpo físico está sentado a la derecha del Padre. Con su cuerpo espiritual está en la iglesia, viviendo entre nosotros y actuando entre nosotros. Nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Somos el cuerpo invisible del Señor, junto con toda la iglesia de Jesús, con Bethesda, con Elim, con el de al frente, con el de la esquina, con el que está en China y en la Reconchinchina. Somos un cuerpo. Pero cuando la Biblia habla de cuerpo en el Nuevo Testamento, no solamente habla del cuerpo universal que contiene la suma de todas las iglesias. Normalmente, la mayoría de las veces, es iglesia local. Es número de congregados, es gente que se reúne para alabar a Dios. Y eso es el contexto en el cual quiero hablar. Nosotros, Bethel Church, que nos reunimos aquí en este edificio, que estamos en Kendall, que vivimos en Miami, que nos sabemos nombrar, llamar por nombre, que sabemos cómo lucimos, identificarnos en la carretera o en las calles de Miami, que sabemos que pertenecemos a esta familia. Somos un cuerpo. Di conmigo, somos un cuerpo, pero tenemos muchos miembros.
Y para entender esto mejor hay que leer el versículo anterior, el versículo 3. Por eso es que Pablo dice, para que esto pueda suceder, debemos dejar de pensar más alto de nosotros. Deberíamos leer el 4 para entender el 3. Porque cuando tú lees el versículo 4, somos muchos, pero todos miembros de un mismo cuerpo. Todos tenemos y desempeñamos funciones específicas, pero diferentes y necesarias que nos unen. Podemos leer el versículo 3. Para que esto pueda suceder, debemos dejar de pensar más alto de nosotros. Y yo me paro todas las semanas aquí a hablarles y el grupo de alabanza y pareciera ser que ellos son más visibles, que yo soy más visible. Y de hecho lo somos más visibles frente a la cámara. Nadie los está viendo a ustedes ahora, salvo algún pelito que se escapa por allí, alguna cabecita que sobresale en la cámara y alguien la pueda ver. Pero ¿a quién están escuchando? ¿A quién están mirando? ¿A quién están atendiendo? A mí. ¿Eso me hace más importante? No, eso me entrega un sentido de responsabilidad mayor. Pero fuera una locura que yo me parara aquí y tratar de hablarle a asientos vacíos. De hecho, en la pandemia tuvimos que hacerlo, pero enfocado en una cámara, creyendo que del otro lado había gente comprometida que amaba este cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que le da sentido, valor, importancia a esta familia no es lo que uno hace, sino es la suma de todos, dándole la gloria al que se la merece, Jesucristo. Dale a él el aplauso. Lo segundo que quiero dejar en tu corazón hoy está sostenido en el versículo 5 y es que cada miembro está unido a los demás. Digo conmigo, cada miembro está unido a los demás. Mi brazo está en este extremo, este otro brazo está en este extremo, pero hay un tronco que los une y los hace parte de un mismo cuerpo. Ellos son miembros independientes, aunque se llaman igual, brazo, antebrazo y mano, cada uno, pero este es diferente a este. Miren la palma de mi mano, ¿cuán diferente es? ¿Se han dado cuenta de eso? Míratela por un momento. Los diseños que tú tienes aquí, esto que Dios hizo aquí, es distinto para que tú te des cuenta que aunque hay 5 dedos en cada mano y se llaman igual, no son iguales. Impresionantes. ¿Ok? Y entonces cuando tú entiendes eso, somos diferentes funciones, pero un solo cuerpo. Y que estamos unidos. Eso produce una bendición. Mira lo que dice el versículo 5. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. No sé si tenemos el versículo, no lo tenemos, pero di conmigo, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Tiende tu mano y toca a alguien, dale la mano así, agárrate de alguien hoy. Y el otro agárrese del otro, y el otro agárrese del otro. Y dile al que está a tu lado, estamos unidos en Cristo. Somos un solo cuerpo. Somos miembros unidos en Él para la gloria de su nombre. No soy más importante que tú, dilo. No soy más importante que tú. Tú no eres más importante que yo. Él es el más importante y el número 1. Aleluya. El Señor es un kamikaze. El Señor es arriesgado. ¿Pues sabes lo que es irse al cielo y escoger otro cuerpo en el cual vivir y que nosotros seamos ese cuerpo? ¿Sabes? Yo no sé ustedes, pero yo soy un miembro del cuerpo peligroso para el cielo. Claro, por mi personalidad, por mi forma de ser. Hoy yo le decía al Señor, orando sobre este pasaje, Padre, perdóname, porque hay veces que mi personalidad afea el don del Espíritu que tú pusiste en mí. Hay que ser honestos con Dios. Si algo afea el don de Dios, es nuestra personalidad. Y hay gente que puede ver la manifestación de Dios afeada por mi personalidad o por la tuya. Porque ahora no me miren como diciendo, sí, pastor, eres horrible. No, ustedes también. Pero Dios quiso arriesgarse con nosotros, como lo hizo con Pedro y Juan y Jacobo. Y el otro lo hizo con ellos y lo sigue haciendo. Mi Dios es maravilloso, porque Él sabe que no se trata de mí, sino de lo que Él puede hacer conmigo. Quiera yo o no quiera, yo firmé un contrato de fe. Y cuando lo firmé le di permiso al Espíritu Santo de que se me metiera por dentro y me llenara y me hiciera parte de un cuerpo. Y aunque no quiera, va a haber comunión con ustedes y caminar juntos para la bendición de Dios y la gloria de Cristo. Número 3, versículo 6, que comenzamos en la primera parte. La Biblia dice que hemos recibido una gracia especial. Somos miembros del cuerpo, somos diferentes, estamos unidos, pero la verdad detrás de todo esto es que hemos recibido una gracia especial. Dilo conmigo, quiero que hoy repitas, se te va a quedar. Hemos recibido una gracia especial. Es curioso que la palabra gracia, que habla de salvación, en Efesios 2, 8 y 9, ¿recuerdan el pasaje? Porque por gracia
sois salvos. Y esto no es de ustedes. No es por obras, para que nadie se gloríe, es un don de Dios. La palabra gracia es la palabra charis en griego. Pero qué curioso, ¿sabes cuál es la palabra don o dones? Carisma, carismata. Carisma. Gracia, ¿cómo se escribe? Caris. Don, ¿cómo se escribe? Carisma. Ustedes pueden ver la misma raíz. Porque ¿qué significa un don? Un regalo. ¿Y qué es la salvación? Un regalo. El pasaje dice, es por la gracia que nosotros recibimos. Es por la gracia que se nos dio. ¿Cuál gracia? La inicial, la principal, el mayor de todos los dones. No es que yo pueda hablar en nombre de Dios. El don que me potencializa a mí y a ti es Cristo en mí, mi Salvador. Él es el don de la vida. Él es el don de la vida eterna. Y cuando tú y yo lo recibimos, en esa gracia se maximiza y se potencializa todo lo que el Espíritu Santo vino a darnos. ¡Wow! Por eso es que la predicación y la experiencia de fe de la iglesia tiene que estar centrada en una persona, porque todo se viene abajo si Cristo no es el centro. Mira lo dice el versículo en la primera parte, versículo 6, que hoy comenzamos leyéndolo. Y dice, tenemos dones diferentes. Tenemos regalos diferentes. Pero todos estos regalos los hemos recibido según la gracia que se nos ha dado. Cristo Jesús. Yo tengo que seguir adelante con el mensaje. Voy a entrar en la última parte donde voy a hablar un momentito de la lista de dones. Pero quiero que te tomes un segundo, con los ojos abiertos o cerrados, como mejor sea para ti, con las manos levantadas abajo, como más lo sientas, y le digas, Señor Jesucristo, gracias. Porque todo lo que soy y todo lo que tengo y todo lo que somos, este grupo de personas y yo, y todo lo que tenemos, es tuyo, de tu mano lo hemos recibido. Y es para ti, Jesús. Lo recibimos de ti y a ti te lo ofrecemos. Eres el centro de nuestra vida. Yo no sé lo que es vivir sin ti, pero te doy gracias porque vivo y vivimos en ti. Esta familia depende de ti. Esta iglesia depende de ti. Esta casa depende de ti. Nosotros dependemos de ti en lo personal, en lo individual, pero también como iglesia. Gracias, Señor Jesucristo, por el regalo de la vida eterna. Gracias por tu gracia. Bendito Salvador. Aleluya. Y si te atreves, dale un aplauso a Jesús, que rompa las paredes de este lugar. Dáselo fuerte y dáselo otra vez. Cuando la gente va a escuchar un motivador, aplaude al motivador. Cuando la gente va a escuchar a un predicador, aplaude al que él representa. Y por eso cuando yo te pido que le des un aplauso, no es para mí ni para mi ego, es para mi Señor y para su gloria. Dáselo fuerte a Él en este momento. Quiero que lo tengas claro. Nunca aplaudas a un predicador, siempre aplaude al que Él representa. Aleluya. Ok, les dije que había 4 listas de dones en la Biblia. Esta es una de ellas y la primera que aparece en el orden del Nuevo Testamento, en el orden cronológico de los libros, Romanos. No es la más completa. La más completa está en 1 Corintios 12. Y ustedes se van a dar cuenta de que aquí no aparecen algunos dones. Y es muy sencillo. Hay que leer la Biblia y leerla muy frecuente para recordar ciertos detalles que están ahí encerrados y escondidos, que nos dan pistas de por qué. Por ejemplo, aquí no aparecen dones como el de lengua, interpretación de lengua, ciencia o conocimiento, sabiduría, milagros inclusive, discernimiento, que sí aparecen en 1 Corintios 12. Porque cuando tú lees 1 Corintios capítulo 1, Pablo dice, a ustedes no les falta ningún don. Entonces Pablo le escribe a los corintios sobre la base de todo lo que han recibido. Posiblemente a los romanos les escribe sobre la base de lo que ellos recibieron. Y esto es maravilloso. Porque este es el mismo Dios operando en todas las iglesias, que quiere repartir en todos lo mismo, pero que respeta a veces el que una iglesia manifieste y opere en ciertos dones más que en otros. Y no hay ningún problema con eso. Y en esta lista de dones de Romanos 12, si una iglesia se queda con esto nada más, le va a dar tanta gloria a Cristo como la iglesia de los Corintios con todos sus dones. ¿Ustedes pueden decir amén a eso? Y dice aquí, mira, menciona don de profecía. Dí conmigo, don de profecía. Porque Pablo nunca va a sacar la profecía. Él puede sustraer algún don, pero el de profecía, 1 Corintios 14, yo quiero sobre todas las cosas que ustedes profeticen.
Más que hablar en lenguas, dice, yo hablo en lengua, pero en la iglesia prefiero dar 3 palabras en el mensaje conocido para edificación de la iglesia, pero yo quiero sobre todo que ustedes profeticen. Para Pablo era muy importante la profecía y yo voy a definirla hoy. Primer don que menciona, profecía. Di conmigo, profecía. El segundo don que menciona aquí es servicio. Ese es muy minimizado en la iglesia. Nadie lo quiere tener, pero muy necesario para el reino. Servicio, digan servicio. En tercer lugar, enseñanza. El que enseña. En tercer lugar, el que exhorta o anima. Vamos a usar la palabra de Reina Valera 60. Vamos a usar la palabra exhortación. Di conmigo, exhortación. Vamos a usar también la palabra aquí es socorrer. Di conmigo, socorrer. En la Reina Valera 60 es repartir. ¿Ok? Y también por último, bueno, hay 2 más. Presidir o dirigir. Di conmigo, presidir. Don de liderazgo. Y también el último que menciona aquí es compasión. ¿Ok? Esto es precioso. El Espíritu Santo viene a tu vida cuando tú recibes a Jesús, recibes al Espíritu Santo. Señor Jesucristo, este es el milagro que sucede. Te confieso con mis labios. ¿Te acuerdas de ese día? Creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Te pido perdón por mis pecados. Ven a mi corazón, Señor. Y cuando tú haces esa oración, ¿sabes quién viene? El Espíritu Santo. Porque Él dijo, y cuando Él venga, yo vendré con Él y mi Padre también. Y haremos morada en ustedes. Señor Jesucristo, ven a mi vida. Y el Señor dice, Espíritu de Dios, entra a ella, entra a Él. Ven a vivir a una nueva casa y tú lo recibes. Wow. Pero cuando Él llega con todos los regalos habidos y por haber. Nosotros en Cuba crecimos, mi generación, en una generación muy necesitada. Por lo tanto, cuando nosotros en el verano, normalmente en el mes de agosto, nos íbamos a La Habana, a la casa de mi tía, nosotros llegábamos a la casa de mi tía, mis hermanos, con jabas y jabas de comida, porque ella no podía alimentarnos a nosotros. Y nosotros veníamos, ni se sabe cuánto, tú no te imaginas lo que llevábamos. Así que mi tía, yo creo que el resto del año se la pasaba esperando que nosotros llegáramos, porque mi papá siempre fue exagerado. Y cuando él llegaba con un abastecimiento de 2 meses, no de 1. Y así llega Dios. Dios es exagerado. Cuando Él entra no con algunas cositas, Él entra a tu vida con tanto. Ven salvación, ven dones del Espíritu, ven fruto del Espíritu, ven carácter, venga gracia de Dios, venga talento del cielo, venga poder de Dios, venga gracia y misericordia. Está llenándote, llenándote, llenándote. Y como nosotros somos un barril sin fondo, nunca nos llenamos. Y Dios lo sabe. Entonces la lista de dones aparece aquí en primer lugar, profecía. Viene de una palabra griega que la voy a obviar porque suena muy igual y ni tú ni yo sabemos griego, así que no lo voy a mencionar, pero sí el significado. La palabra profecía en el original con el que se escribió el Nuevo Testamento significa decir con anticipación. ¿Quién es uno que profetiza? Uno que dice por adelantado lo que va a suceder. Digan conmigo, profecía. Digan fuerte, profecía. Es uno que dice por adelantado lo que va a suceder. Consiste específicamente la profecía en decir, pero también en interpretar. Esto es muy importante que le presten atención y si pueden lo anoten. Porque profetizar no solamente es decir con anticipación, es también interpretar lo que pertenece al futuro. ¿Lo viste la diferencia? Porque decir es simplemente escuchar a Dios y hablar lo que Él está diciendo. Pero interpretar es tener los ojos para entender lo que Él ya dijo y ahora tú tienes una capacidad sobrenatural de entender la profecía de la Escritura como nadie la entiende. Y eso es también ser profeta. Entonces, el profeta dice con anticipación o interpreta con anticipación lo que pertenece al futuro. Y hay una bendición en la profecía. Es esta. La profecía inspira el presente y nos permite entender el futuro. Te lo digo una vez más. La profecía es necesaria en la iglesia porque cuando hay profetas en la iglesia en el presente es inspirada porque entiende el futuro. Y al futuro pertenece la esperanza. 1 Corintios 13, que queda enclavada allí en medio de 1 Corintios 12, la lista de dones, 1 Corintios 14, hablando de profecía en la iglesia. 1 Corintios 13 tiene una declaración poderosísima. Ahora permanecen la fe, la esperanza
y el amor. Y el mayor de esto es el amor. ¿Por qué es el mayor? Porque es el que perdura, porque es el eterno, porque es el que vamos a necesitar en la eternidad y ya no fe y esperanza. Pero aquí ahora permanecen, di conmigo, permanecen fe y esperanza. ¿Sabes cómo una iglesia vive en esperanza? Cuando hay un ejercicio correcto del don de la profecía. Entonces es muy desagradable cuando hay movimientos cristianos que dicen que este don dejó de ser. Y es muy desagradable cuando hay movimientos cristianos que dicen ser profetas y están hablando de cualquier cosa que se les ocurrió o soñaron la noche anterior. Hace falta en la iglesia gente seria que pueda hablar de parte de Dios. Entonces la profecía tiene una implicación específica y tiene una implicación abierta y general. ¿Qué quiero decir con esto? Te pongo un ejemplo. ¿Cuántos recuerdan al pastor Rey Matos? Rey Matos hace años estuvo con nosotros, algunos quizás no estaban en esa época, año 2009 y 2010. Después de eso ya no lo hemos podido tener más. Un hombre con un ministerio precioso de familia que ha escrito libros. Si tú quieres traer restauración a tu familia, cómprale los libros al pastor Rey Matos. La mujer, el sello de la creación, el libro que toda mujer debe leer y todo hombre también, dice él. Tiene un libro sobre la paternidad que se llama Señor, que mis hijos te amen. Impresionante. Tiene otro que salió hace muy poco, una edición nueva que vino antes con un título anterior, pero él se cambió de editorial porque precisamente por el título de ese libro posiblemente. Y ahora se llama Matrimonios a prueba de fuego. Léanlo, está espectacular. Es un hombre con un ministerio de familia. Pero ¿cuántos de ustedes recuerdan el testimonio de Rey Matos aquí? Bueno, cuando estábamos en Macmillan. ¿De qué pasó cuando él empezó su matrimonio? Él ofendía a su esposa, era el hijo de un militar puertorriqueño. Y él trajo lo que él repudió de su padre, que era el maltrato a su mamá, y que él le prometió a Dios que él nunca lo iba a practicar, convertido a Cristo, cristiano, pastor de una iglesia. Un hombre inclusive con un conocimiento impresionante porque él es científico de profesión. Él trabajaba para Pfizer, Puerto Rico, antes de ser pastor. Y aún siendo pastor, un hombre inteligente en lo natural, un hombre espiritual, nacido de nuevo y pastor además. Pero cuando se casa, él cuenta que él empieza a maltratar a su esposa por el más mínimo detalle. Y comienza a ver a su papá, que tanto lo repudió, en él. Pero ¿dónde entra la profecía aquí? Pastor, ¿te olvidaste de la profecía hablando de Rey Matos? No, aquí viene lo bueno. Cuando Rey y Mildred se casaron, el día de su boda, uno de los pastores que oró por él, tuvo una palabra profética para Rey y Mildred. Y les dijo: ustedes, Dios los está llamando al ministerio. Escuchen esto. Ustedes van a ser pastores, fundadores de iglesia. Pero eso no es lo más grande. Lo que Dios me muestra es que Él lo va a usar en las naciones de la tierra, restaurando miles y miles de familias. Y Rey dice en su testimonio que cuando él se veía maltratando a su esposa, semanas sin hablarse, a punto del divorcio, odiándola y ella resentida, él decía: qué locura la de ese hombre decir que yo voy a ser usado para restaurar familia si no soporto a mi mujer. Pero a la misma vez él reconoce que era esa profecía la que lo hacía tirarse de rodillas y decir: Señor, pero si por alguna razón ese hombre habló de tu parte, por favor no me dejes como yo estoy. Cambia mi corazón y conviérteme en el marido que tú quieres que yo sea para mi esposa. Porque la profecía inspira en el presente al cambio, a la transformación, y te da esperanza con respecto al futuro, no solamente el futuro de la humanidad, sino el futuro específico de tu vida, el que Dios te dijo que serías en Cristo. Oremos para que en la iglesia haya gente que puedan ser dirigidos por Dios de esa manera. Pero hay un lado de la profecía que hoy es mucho y también muy necesario. Y es el entendimiento de la escritura profética. Gente que cuando lea a Isaías, a Daniel, a Ezequiel, puedan contextualizar la profecía de esos profetas del Antiguo Testamento y ponerla en el contexto del siglo XXI y del año 22, 23 y todos los que vienen por delante, y decir: ¿se acuerdan lo que dijo Isaías ahí en Isaías 15 cuando habla del ataque a tal nación? Bueno, esto es lo que está sucediendo ahora con esta guerra. ¿Se acuerdan de lo que profetizó Ezequiel cuando habló de este río que se iba a secar? Esto es lo que está sucediendo ahora en el Éufrates, en el Asia. ¿Se acuerdan cuando Dios habló de esto y de lo otro? Y poner en perspectiva lo pasado y traerlo al presente, porque la profecía
profecía es decir por anticipación lo que está sucediendo. Pero ya ellos hablaron, pero la mayoría de la gente no entiende a Daniel ni a Ezequiel. A la gente va a entender a hombres de Dios que sobre la verdad revelada, que pudieron entenderla como alguien que ha sido dotado sobrenaturalmente, al enseñar esa verdad, está profetizando. Entonces yo oro mucho por ese tipo de profetas en la iglesia. Gente que desde la palabra tenga la capacidad de marcarnos la ruta, de inspirarnos en el presente y de hacernos disfrutar el futuro en el hoy. En el año 90-91, el doctor Evis Luis Carballosa llegó a Santa Clara, Cuba, a la iglesia donde yo me congregaba. La mayoría de ustedes no han escuchado de este ancianito, que creo que todavía vive. Nacido en Cuba, criado en España toda su vida. Un hombre con una claridad profética. Hay muchas cosas en las cuales no coincido con él, pero cuando él interpreta la profecía es impresionante. Por ejemplo, él definió la Unión Europea desde la profecía bíblica. Él definió la moneda única como una moneda virtual y digital, como la estamos viendo que va a suceder en el futuro, en una época donde se hablaba de dólar y se hablaba de moneda física. Y este hombre comenzó a definir el futuro que para nosotros es hoy presente, abriendo las páginas del libro de Daniel. Ese hombre es un profeta, aunque no tiene título de profeta, aunque es reconocido como un maestro bíblico, pero su especialidad es la profecía bíblica y el entendimiento de esa profecía lo hace un profeta. ¿Por qué yo te hablo de esto hoy? Porque quiero que te descubras en Cristo. Si el Señor te está llamando a ser ese profeta para el cuerpo de Cristo, te necesitamos. La iglesia te necesita. Esta iglesia necesita a esa gente que hable con anticipación, que inspire el presente y nos prepare para el futuro. ¿Alguien puede decir amén? Ok, vamos al segundo don que menciona la lista. El don de servicio. Alguien diga, don de servicio. Todos digan servicio. Uy, cómo lo necesitamos. Cómo necesitamos la gente que sirve. Yo me gozaba ayer, a las 9 de la mañana, yo le di la bienvenida aquí a William y después me fui. William y Saimara. Y a las 5 de la tarde me envió una fotografía de todo el trabajo que ellos habían hecho en ese salón. Y yo digo, bendito Señor, gracias por gente que tomó el ponerse en la brecha y decir, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, yo voy a participar, por saber que hay un grupo de gente sirviendo ahora que quisieran estar aquí, pero ellos se entregaron ahora a invertirse en los niños y a marcar el destino de nuestros pequeños, separando tiempo y energía para invertirse en los demás. Y los que allá atrás Robert, trabajando en las computadoras, preparando presentaciones, a pesar de todas las ocupaciones. Digan conmigo, servicio. El don de servicio es gente que hace y son visibles con lo que hacen y no con el rostro que muestran. Son los anónimos. Por eso los que hablamos tenemos que mencionarlo, porque ellos no hacen mención de sí mismos, pero se expresan con sus acciones y son tan valiosos. Porque créanme que si eso no estuviera ahí en pantalla, no hubiera la misma calidad de mensaje. Si no estuviera manejando la computadora ahora y la cámara, no hubiera gente mirándonos a través de las redes sociales o las plataformas digitales. Si no hubiera ahora un ministerio trabajando con niños o gente levantando todo lo que se hizo, no sucediera nada. Necesitamos servidores en el cuerpo de Cristo, gente que diga, Espíritu Santo, si no lo tengo, dame ese don. ¿Qué es servicio? Es la capacidad sobrenatural. Sí, tiene que ser sobrenatural, porque si es natural te quemas. Y empiezas a decir, ¿y por qué yo lo hago solo? ¿Y por qué no está nadie conmigo? ¿Y por qué somos tan pocos? Cuando es sobrenatural dice, déjamelo a mí, que yo puedo hacerlo. No importa que nadie llegó, yo marco el camino, luego se sumarán. Esto es un gozo para mí. La gente que está inspirada por el Espíritu no se queja por lo que le toca hacer. Dicen, ¿qué hay que hacer? Quiero hacerlo, me da alegría hacerlo, me potencializa hacerlo. Bendito el Señor, es sobrenatural, es el Espíritu Santo. Es la capacidad sobrenatural de hacer algo por la comunidad de la iglesia con una motivación inusual y con un gozo impresionante. Es la gente cuando coge una escoba y empieza a barrer, dice, alabaré, alabaré. ¿Ah? Pero hay otros que tú lo ves cuando le da la escoba y dice, te reprendo, Satanás. Esa es la diferencia de haber sido dotado por el Espíritu Santo. Entonces dile, Señor, yo quiero ser dotado por el Espíritu Santo. Hay una actividad de la iglesia y ves que yo te estoy llamando y dice, no me va a llamar para preocuparse por mí, es que yo puedo hacer. Y no va a contestar el teléfono. El que quiere servir dice, ¿qué quieres, pastor? No, quería preguntarte cómo estaba. Quería orar por ti. No, pero dime, hay que cargar la silla, hay que poner mesa, hay que limpiar los baños. Es una bendición del cielo. Este don lo encontramos por primera vez definido en el libro de los Hechos, capítulo 7, creo que es, o capítulo 6. Los 7 diáconos de la iglesia. Por cierto, ¿sabes lo que significa? La palabra diáconos en el griego es doulos. ¿Sabes cuál es la mejor traducción? Esclavo.
Pero no es un esclavo del pastor ni un esclavo de la iglesia. Es alguien que voluntariamente le dice a Cristo, voy a servir a tu iglesia porque soy tu esclavo. Voy a servir a tu iglesia porque a ti te pertenezco. Voy a servir a tu iglesia porque me amarré a ti. Y todo lo que tú quieres que yo haga por la bendición de esta gente, yo lo hago. Tú sabes que tú puedes tener más de un don. Y uno de los dones que yo tengo es ese. Es poner sillas en su lugar. Es preparar las cosas. Y lo hago con tanto gozo como predicar aquí. ¿Sabes por qué? Porque me lo dio el Espíritu Santo. Me lo dio el Espíritu Santo. Eso es una bendición. Y no lo cambio por nada. Hay gente que me dice, los pastores es para que les carguen el traje, no para que carguen silla. Perdóname, pero si Dios me dio el don del servicio, tanto como preparar un sermón, orar por los enfermos, ir a un hospital, casar a las personas que se van a casar, ser pastor y ser un maestro de la palabra, yo quiero servir porque el Espíritu Santo no me puedo quedar con nada. No voy a enterrar lo que Dios me dio en la tierra, yo quiero usarlo para la gloria de Dios. El otro don es enseñanza. ¿Qué significa enseñar? Literalmente en el Nuevo Testamento y en este pasaje, literalmente es dar instrucciones. Es alguien que toma la Biblia y con sabiduría trae la aplicación de la verdad bíblica a tu corazón. Y entonces tú entiendes lo que significa ser, según Mateo 5:3, un pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Y el maestro viene y te dice, esto es pobreza en espíritu. En esta otra parte de la Biblia la encontramos. Y lo que Dios te está pidiendo es que tú hagas esto para poder ser pobre en espíritu. Te está entonces encontrando, uniendo, concatenando las verdades que están separadas en la Biblia, te las está aterrizando a tu corazón y las está aplicando para que tú puedas vivirlas. Tenemos que darle gracias a Dios. Cada domingo a las 10 de la mañana tenemos maestros aquí, dedicando su tiempo para darle clase a un niño, a un joven o a un adulto, abriendo la Biblia y dando instrucciones claras de la palabra de Dios para que tú puedas crecer en el Señor. No menosprecien eso, hermanos. No menosprecien eso, no lleguen al servicio nada más. Adelanten su reloj una hora, lleguen a casa a las 10 de la mañana. Disfruten de tener dones en el cuerpo de gente que enseña la palabra de una manera diferente, de una manera distinta a como yo puedo enseñarla en mi don de predicador, de pastor. Necesitamos a los que literalmente den instrucciones. Amén. Pero pudiera ser que Dios te esté llamando a ti y que tú seas el instructor de la palabra y el que nos bendiga. El otro don es exhortación. Digan conmigo, exhortación. Este don tiene dos caras. Este don es interesante. A mí me encanta este don. Me encanta encontrarlo en la iglesia, practicarlo, vivirlo y verlo. Este don tiene dos caras. Sirve para animar, pero también para corregir. El don de la exhortación son gente que se acercan al que está caído y lo levantan, le dan una palabra de ánimo, le dicen, mira, el Señor está contigo, no temas, Dios está contigo, vamos, el Señor está. Y la otra persona dice, sí, Dios está conmigo. Y está todo deprimido, pero se va todo animado porque este tiene un don del Espíritu, no es él, es el Espíritu Santo que la está usando a ella o a él. Pero también tienen un lado peligroso, ellos corrigen. Ellos te dicen, eso no está del todo bien, mira, que tengo que hablar contigo. Literalmente, exhortar en el Nuevo Testamento y en este pasaje significa llamarte al lado. Ustedes saben, cuando alguien te dice, ven acá que tengo que hablar contigo, ¿tú te preocupas o tú te animas? Cuando alguien te llama aparte y quiere decirte algo, ¿qué tú dices? Cuando a mí me dicen, pastor, ¿puedo hablar contigo? Yo pienso dos cosas. O está enojado conmigo o tiene un problema familiar. Nunca pienso que me va a hacer un regalo ni nada por el estilo. Normalmente está enojado conmigo, tiene un problema grande que no quiere que los demás se enteren. Bueno, la gente que tiene el don de exhortación llaman aparte porque no quieren avergonzarte en público. Te traen al privado para poderte animar y para poderte corregir. Porque aún en el animarte tiene que haber respeto. Porque hay gente que dice, estoy deprimido pero no quiero que nadie se dé cuenta. Mas tú lo puedes saber. Porque Dios te dio a ti una palabra que me levanta el espíritu. Estoy medio torcido y tú eres el que puedes acercarte y traerme aparte. En el libro de los Hechos encontramos a un matrimonio que tenía este don. Aquila y Priscila. Creo que es el capítulo 19 de Hechos. Apolos está predicando. Pablo se fue a Éfeso. Apolos está en Corinto. Apolos es elocuente. Habla la palabra con una elocuencia impresionante. Pero cuando Aquila y Priscila lo escuchan, se dan cuenta de que Apolos no conoce el evangelio, no conoce mucho de Jesús. Y cuando él termina, ellos no lo interrumpen. Cuando él termina, le dicen, ven acá, queremos saludarte. Qué bueno el ánimo que tienes, la pasión que tienes, la elocuencia que tienes. Pero ven acá aparte un momentito. Mira, en realidad te faltó decir esto y esto. Jesús es esto, la salvación es esto. Y dice que lo instruyeron día y noche hasta que Apolo se convirtió en un apóstol del evangelio. La exhortación es tan importante porque esta gente afila a los otros dones de la iglesia y los pone en una posición donde son mejor usados. ¿Habrá alguien que empiece a orar para decirle, Señor, dame ese don? Es necesario. Es muy necesario. Y luego viene el don de repartir y de socorrer. Es
Es interesante las dos palabras que se usan en dos versiones diferentes. Repartir, socorrer. ¿Te suena igual? ¿Tiene el mismo significado? No, ¿verdad? Aparentemente no, pero sí. Repartir, ¿qué es? Literalmente en el contexto de este pasaje tiene que ver con lo material. Yo tengo dos botellas de agua y por lo tanto interpreto que yo tengo una sola boca. Entonces el que tiene el don de repartir rápidamente saca esta conclusión y hace esta matemática. Tengo 2 botellas de agua y tengo una sola boca. Esta no la necesito. Te veo con cara de sed y se la doy. Es un ejemplo que estoy poniendo. Ella lo rechazó, no lo necesita, pero ella sí. No lo rechace porque si no te meten problema conmigo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que el que tiene el don de dar, tiene la capacidad de recibir primero. Y recibe doble. Y recibe más. Diga conmigo, recibe doble y recibe más. ¿Quién quiere ese don en la iglesia? ¿Quién quiere el don de poder dar? De poder entregar, de poder repartir. ¿Quién lo quiere? Claro, ustedes son muy inteligentes porque yo dije que el que recibe este don, recibe doble. Ustedes son muy inteligentes. Claro, nosotros todo lo que sea material, dámelo doble, Señor. 2 carros, 3 casas. Si es posible, una en la playa, Señor. Y la otra en Europa, Señor. Aleluya. Quiero el don de dar. Porque el que da, tiene para dar, mi hermano. Pero Dios que conoce tu corazón, si tú la quieres para ti, no te la va a dar. Mira la gente más bendecida en la iglesia, son la gente que más dan. Y si tú no lo sabes, es porque lo hacen anónimo. Pero los que estamos administrando la iglesia, sabemos que la gente que más da es más bendecida. Porque Dios da a la hora alegre. Porque Dios da pan al que come. Hay que tener hambre. Si Dios te da pan para que se pudre el pan, no te lo voy a dar. El pan es para el que come, tienes que tener hambre. Y da semilla al que siembra. El que se queda con la semilla aquí dice, mira qué linda la semilla de mostaza. ¿Ya la enseñaste? Siémbrala. Porque esta se va a convertir en un árbol que dé mucha mostaza. Y va a bendecir a mucha gente. Y va a bendecir con muchos aguacates. Y va a bendecir con muchos mangos. Repartir. Digan conmigo, repartir. Pero la otra sección es socorrer, porque este recibe mucho y tiene ojos de misericordia para ver dónde está el que no tiene como él. Y sale en ayuda como un terremoto a socorrer. Cuando alguien dice, oye, los zapatos de aquel están rotos, este se los quita y le dice, mira, ponte esto que yo tengo otro en mi casa. No me importa irme descalzo hoy. De todas maneras tengo el carro ahí que me voy para la casa. Mira la chaqueta, póntela, porque yo tengo otras en mi casa. ¿Te das cuenta? Esta gente son un ciclón en la iglesia y yo quiero esos ciclones aquí. No para que le den a la institución, para que estén bendiciendo a la gente, para que estén expresando el amor de Cristo. Los necesitamos, los hay, están, pero tienen que multiplicarse. Por ejemplo, Bernabé en el libro de los Hechos tenía una propiedad y dice, no, la vendió y todo lo que vendió se lo dio a la iglesia para el bienestar de todos. Queremos Bernabé en la iglesia, que significa hijo de consolación. El que consuela, dando. El que consuela, entregando. ¿Quién quiere el don de servicio? No, don de repartir, mejor dicho. ¿Quién lo quiere? Yo vi el amén como medio bajito. Es una trampa del Espíritu Santo que me confundió para ver cómo están ustedes. ¿Quién quiere el don de servicio? Amén, eso es la escoba. No la quiero. No, el don de repartir, eso es doble, lo quiero. Oraré por ustedes. 2 dones más y ya cerramos. Presidir, dirigir, don de liderazgo. Digan conmigo, liderazgo. ¿Se nace o se hace? La gran pregunta. Y se nace. Si tú no naces, no puedes convertirte en nada. Alguien me dijo, ¿líder nace o se hace? Yo, las dos cosas. Si no nace, no puede serlo. Entonces es un principio que yo no sé, hay que tenerlo en cuenta. Todo el mundo tiene que nacer, pero algunos en el cuerpo de Cristo, Dios los pone a servir y a otros a dirigir. Y no te resientas. Y hay algunos que Dios los pone a dirigir sirviendo. Porque Jesús dijo, el que quiera ser el primero en el reino, que sea el último y el servidor de todos. El liderazgo en la iglesia es al revés. Porque dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, quieren la silla a la derecha y la de izquierda. Pero en mi reino no va a ser así. El mayor será el menor. Y el que sirva a todos los demás. Presidir en el reino es servir. Como un libro que hay por ahí que dice, los líderes comen de último. Y a veces ni comemos. Cuando hay una actividad de la iglesia, a veces no comemos. ¿Por qué? Porque el bienestar es que coman todo. Y ustedes dicen, ¿probaste el flan? ¿Cuál? Si ya no hay, si yo no alcancé a comerlo.
¿Viste el lechón que arriba? No, y el pellejito estaba espectacular, todo embarrado de grasa así. Y tú sabes que yo tengo un hambre espectacular a veces que yo llego a mi casa y yo no he comido nada. Y mi familia me dice, y no quedó nada, no quedó nada. Son pirañas lo que tenemos en la iglesia. Ok. La palabra dirigir o presidir en la Biblia se traduce, mira eso que interesante, en el griego, la voy a mencionar, espude. ¿Les recuerda alguna palabra en inglés? No me digan espiro, que no es espiro. Pudiera ser, pero es la palabra speed, velocidad. Y se traduce dirigir. Es decir, que una persona con el don de liderazgo en la iglesia, si lo entiende y lo practica, va a acelerar los procesos y avanzar el reino de Dios en la tierra. Un buen liderazgo ejercido acelera el crecimiento de la iglesia. Porque estas personas le dan velocidad al cuerpo. Si tú eres un líder y estás sentado, si tú eres un líder y estás dormido, y no hablo solamente de los que ya son considerados líderes en la iglesia, hablo de aquellos de ustedes que no entienden que lo son y que tienen que ponerse en la brecha y decir, Dios me llamó a dirigir, Dios me llamó a presidir, Dios me llamó a ser parte en el liderazgo de su cuerpo. Entiende que si tú lo entiendes y lo practicas como debe ser, tú le añades velocidad al cuerpo de Cristo y la iglesia puede avanzar de una manera mucho más rápida de lo que lo ha hecho en los últimos 15 años. Hay una implicación preciosa en el don del presidir. Es que debe ser practicado, dice el pasaje, con esmero, con solicitud. El líder siempre está dispuesto a hacer lo que otros no deben hacer. Si el de servicio se durmió y no cogió la escoba, el líder es el que la coge. Si el que tenía que repartir la comida no la reparte, el líder se pone el delantal y sirve. Si el que tenía que predicar no predica, el líder tiene que hacerlo. El líder nunca dice, nadie está haciendo nada. El líder dice, vamos a hacer. Porque en el mundo hay jefes, en la iglesia hay líderes. Pastor, ¿y cuál es la diferencia? El jefe dice, vayan. El líder dice, vamos. En el mundo es haz. En el reino es hagamos. En el mundo es hazlo, yo te lo ordeno. En el reino es ven y hazlo conmigo y mientras estás a mi lado aprendes. Entonces implica solicitud con esmero, sin ser indolentes. Tiene que dolerte el cuerpo de Cristo. Lo peor que le puede suceder a una iglesia es tener hermanos con este don pero adormecidos y por lo tanto indolentes en cuanto a la necesidad de la iglesia. ¿Cómo tú sabes que eres un líder? Tú hablas y la gente te escucha. Tú caminas y la gente te sigue. ¿Está sucediendo en tu trabajo? Eres un líder. Llegas a tu casa y la gente te sigue, eres un líder. Te escuchan, eres un líder. Si está sucediendo en el contexto secular, trae eso a la iglesia. Lo más probable es que fue el Espíritu Santo quien te lo dio y lo estás usando para ganar dinero o para lograr quizás satisfacer tu ego. Ahora eso ya debe morir y decir, Señor, es un don para Cristo. Lo voy a poner a disposición del reino. Lo usaré afuera porque también se puede, pero lo usaré para tu iglesia para bendecir al cuerpo de Cristo. Y por último, compasión. Digan conmigo, compasión. Literalmente significa tener misericordia. En psicología se llama empatía. Ser empático. ¿Qué significa la empatía? Yo cruzo el río y si tú te estás ahogando, yo entro, no para ahogarme contigo, para sacarte. Pero primero entro donde tú estás. El empático, el compasivo, nunca desde la orilla te dice lo que tienes que hacer. Tú sabes que los cristianos somos buenísimos para decirle a los demás lo que tienen que hacer. Estaba un niño correteando en el templo y se le acerca a un hermano al pastor y le dice, pastor, si ese niño fuera mío, yo lo iba a disciplinar para que no corra más. Y seguro que incluyó esa frase típica de muchos cristianos, amén. Y el pastor le dijo, sí hermano, si fuera su hijo yo también lo disciplinara. ¿Lo entendiste? Porque es muy bueno querer disciplinar al hijo del otro. Y por eso el pastor le dijo, si fuera el tuyo yo lo disciplinara, porque ese es el mío. Entonces hay gente siempre que te va a decir, lo debes hacer de esta manera. Lo debes hacer de la otra. Pero el compasivo jamás te dice lo que tienes que hacer. El compasivo jamás te tira la soga y te dice, trata tú mismo de salir con ella.
Él se mete contigo, Él se pone tus zapatos, Él siente tu dolor, Él sabe por lo que estás pasando. Él nunca le dice a la muchacha adolescente, tenías que haberlo pensado antes de quedar embarazada. No, ¿cómo puedo ayudarte ahora para que ese embarazo no se pierda, para que no practiques un aborto, para que te sientas apoyada, para que puedas ser madre o para que lo dejen adopción? ¿Entienden ustedes? Es diferente. El compasivo no juzga, no critica, no maldice. El compasivo dice, ¿qué podemos hacer ahora para ayudarte en tu proceso de arrepentimiento y en tu proceso de hacer las cosas? A partir de ahora, aunque cometiste un error, desde ahora, dale la gloria a Dios. Yo te voy a acompañar a levantarte. Yo no te voy a echar tierra en el camino. No es el que se le para al lado, el que está en la droga y le dice, es que tú no cambias, es que tú no quieres cambiar. No, yo sé que tú no puedes, pero yo te voy a acompañar. Sé que no puedes, pero Dios me puso a tu lado para llorar contigo, para acompañarte, para que si te caes te levanto, para escucharte, para que sepas que tienes un paño en el que secarte los ojos, un brazo en el cual apoyarte, alguien que te va a acompañar. No es uno que tiene lástima, es uno que acompaña en un proceso de transformación. Y es precioso el don de compasión. Porque cuando el que tiene el don de compasión se pone al lado del que tiene el don de exhortación, el que tiene el don de exhortación, ese va a corregir, pero cuando viene con la compasión, ellos dos, uno corrige y el otro sostiene, y la persona entonces se edifica. Cuando se pone al lado del que da, este que entrega, que tiene dos y quiere dar tres y quiere dar lo que tiene, porque a veces quiere dar más que lo que tiene, viene el compasivo y le da entonces un sentido al dar impresionante. Un par de preguntas quiero hacerte en este día. Vamos a terminar. ¿Cuál o cuáles de estos dones identificas en tu propia vida? Profecía, repartir, servir, presidir, compadecerte de los demás, exhortar, enseñar. ¿Cuál identificas? ¿Cuál es el próximo paso ahora que debes dar que identificaste dones del Espíritu en tu vida? Otra pregunta. ¿En cuál del ministerio de la iglesia crees que encaja mejor el don que tienes? O los dones, porque una persona puede tener más de uno. ¿Ves lo que significa ser práctico? Descubrí que tengo un don de enseñanza. Déjame acercarme al pastor y a los líderes y decirle, quiero ponerme a disposición de la iglesia para enseñar la palabra. Y ten paciencia porque te tenemos que procesar. No es que llegues hoy y coge la Biblia. Posiblemente te dé una escoba. Porque los dones más preciosos, los dones de enseñanza y todo, se prueban con la escoba. Pero si tú encuentras que tienes el don de servicio, ¿cómo puedo yo servir al cuerpo de Cristo? Etcétera, etcétera. Ya lo descubriste, ya lo identificaste. ¿Cuál es el próximo paso para identificarlo o después de identificarlo? ¿En qué ministerio puedes servir? Si ves que en la iglesia no existe el ministerio que compagina o coincide con tu don, ¿estás dispuesto a comenzar ese ministerio? Porque de nada hacemos con sentarnos hoy a escuchar esta enseñanza y aprender un poquito si al final nosotros nos quedamos como oídos pasivos que no ponemos en práctica. Quiero concluir, quiero cerrar con una reflexión final. Y quiero que la recibas tanto como el resto de lo que he dicho. Los dones del Espíritu no son dados para sentir algo. La intención del Espíritu cuando te dio los dones, cualquiera que sean, no es para que sintieras algo, es para hacer algo. Es tampoco algo que Dios te dio para elevar tu estatus en la iglesia. No es para que tú seas recompensado porque tienes ese don y subas a un nivel superior donde eres más reconocido y te sientes en una silla de privilegio. No. Los dones no tienen que ver con sillas ni con estatus. Tienen que ver con oportunidad de servicio. Tienen que ver con la otra persona. Tú recibes y se beneficia el otro. Los dones del Espíritu no tienen que ver con simples demostraciones de poder en el auditorio. Los dones del Espíritu, insisto, son la gracia de Cristo en forma de expresiones de poder dada a cada uno para bendición del otro. Si algo nos ayuda a mantenernos humildes es el Evangelio. Porque cuando entendemos el Evangelio de Cristo y lo que Él enseñó y lo que se enseña en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, permanecemos a los pies de la cruz. Y cuando uno está a los pies de la cruz, mis hermanos, es difícil ser orgullosos. Lo peor que le puede pasar a una iglesia es gente con dones del Espíritu, pero muy llenas de orgullo. Pero lo mejor que le puede pasar a una iglesia es gente que sepa fluir en los dones, pero que permanezca de rodillas en la cruz.
humillados, entendiendo que esa es la fuente de poder. Cuando reconocemos lo que Cristo hizo por nosotros y que lo hizo sin que nosotros lo mereciéramos, como cantamos hoy, podemos servir a los otros. Porque muchas veces decimos, es que no se merece que yo lo sirva. Tú tampoco, y Cristo murió por ti. Reconocer lo que Cristo hizo por nosotros sin merecerlo nos hace servir a los demás. Busquemos, mis hermanos, esa es la exhortación, y con ella finalizo. Busquemos ardientemente los dones espirituales que son evidencia de la presencia de Dios en medio de nosotros, la iglesia, y que nos fueron dados por Dios para el servicio de la iglesia y para fomentar la unidad del cuerpo. Quiero que te pongas de pie un momentito. Vamos ya a cerrar.